sus lugares. Gloria a Dios. Dijo el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno estar aquí, hermanos, juntos, pero es mejor estar en armonía. No tener, hermanos, ningún desacuerdo con nadie. Con nadie estar en desacuerdo es lo que el salmista recomienda. ¿Por qué? Porque dice: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. El hecho de reunirnos, hermanos, no debe de ser por costumbre, sino por necesidad. Y el hecho de venir aquí, hermanos, es para cultivar esa esperanza, esa fe, para que nuestro ánimo no decaiga, para no sentirnos desanimados, no sentirnos en ese propósito de desánimo. Cuando entramos en ese propósito de desánimo, le estamos abriendo una puerta a Satanás. Pero gracias a Dios, hermano, que usted y yo estamos en esta noche aquí. Algunos por una razón no pudieron estar, otros por otra razón, pero gracias a Dios, hermano, que usted y yo estamos aquí. Gracias a Dios porque nos permite estar en la casa de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, porque hay ese propósito y ese ánimo de buscar la presencia de Dios. Mucho tiempo quizás usted lleva caminando, quizás poco, pero de igual manera, el que lleva mucho tiempo, muchos años, como el que lleva poco, necesita de la presencia de Dios en su vida. Por eso el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Gracias pues le damos a Dios por concedernos este privilegio, hermanos, esta facultad, esta dicha. Yo le agradezco a Dios una nueva oportunidad de estar aquí. Y si mañana o pasado ya no estamos aquí, créanlo, hermanos, que seguiremos buscando la presencia del Señor, porque la necesitamos, hermanos, grandemente. ¿Amén? ¿Ya está dispuesto a escuchar palabra de Dios? Bueno, entonces, hermanos, le invito para que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22. Gloria a Dios. Sí es cierto que lo que decía el hermano, anoche estuvimos en un culto, algunos hermanos, y si le pregunto a los que estuvimos que si se gozó, me va a decir que sí. Amén. Y hoy estamos aquí y no creo que sea la excepción de gozarnos, porque dice la palabra, hermanos, que donde estén dos
o 3 congregados, ahí estará el Señor, ahí en una orillita, ¿verdad? En el medio de nosotros, dijo. El tema de hoy, hermano, es el propósito de las tribulaciones. Gloria a Dios. Cuando no entendemos el propósito de las tribulaciones, yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, ¿a quién le gusta tener tribulación? ¿A quién le gusta tener problemas, tener adversidades? Yo pienso que si les digo levanten la mano, todos van a levantar la mano, porque no nos gustan los problemas, las angustias o las tribulaciones. Pero ¿sabía usted, hermano, que dentro del propósito de Dios, las tribulaciones tienen un bien para nosotros? Amén. Ya está ahí, hermanos, en Hechos capítulo 14, verso 22, dice a la letra: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo estoy completamente seguro que todos los que hemos aceptado la palabra de Dios es con el deseo ardiente de ser participantes del reino de Dios. Eso es lo que yo estoy pensando, porque eso es lo que a mí me mueve, es lo que a mí me mueve a buscar las cosas de Dios. Pero aquí Pablo está diciéndoles que parte del trabajo que él estaba haciendo era confirmar los ánimos de los discípulos. A veces entra el desánimo. Ay, no tengo ganas, no quiero, no puedo. Muchos obstáculos se aprovechan por el desánimo. Y no es bueno, hermanos, entrar en desánimo. Y aquí Pablo dice que uno de sus trabajos era confirmar el ánimo de los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los seguidores de Cristo. Usted y yo somos discípulos del Señor. Otra cosa que hacía, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces quiere decir que existe la probabilidad de dejar la fe. Uno de los temas que expusimos con el hermano Martín era la apostasía. Y apostasía es apartarse de la doctrina, apartarse de la fe. Y aquí Pablo tiene muy en cuenta todas las cosas que pudieran suceder dentro del pueblo de Dios. Y él, conociendo que esas cosas se podían dar dentro del pueblo de Dios, se esforzaba por dejar clara estas cosas en sus vidas. La otra cosa que encontramos, a la cual vamos a meditar en ella, hermanos, es diciéndole, dice, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas tres cosas abarcan este versículo. Cuando nosotros ponemos atención en lo que leemos en la Escritura, le sacamos la esencia a la palabra de Dios.
Y aquí nada más, hermanos, en este versículo encontramos que Pablo está enfocando tres cosas para el bienestar del cristiano que pretende estar caminando para estar en el reino de Dios. En otras palabras, quiere su salvación. Entonces Pablo les está abriendo el entendimiento para que sepan que estas cosas pueden suceder en su vida. Yo la verdad aquí tengo poco tiempo, quizás una semana y fracción. No conozco la vida de nadie, ni sé cómo vive usted, hermano. Pero lo que sí le puedo asegurar, que estas cosas que están escritas se dejan ver dentro del pueblo de Dios. Por eso la Escritura dice, las cosas que antes fueron escritas, ¿con qué fin o con qué propósito se escribieron? Para nuestra enseñanza fueron escritas. Amén. Miren, hermanos, aquí Pablo dice que es necesario. La versión antigua dice, es menester que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Con esto, si usted se pone a darle vuelta, deducimos que la vida en el camino del Señor tiene que haber luchas, tiene que haber pruebas, tiene que haber dificultades. Y si nosotros, hermanos, somos partidarios de la lectura de la palabra de Dios, en este caminar que tenemos, hemos encontrado en la Biblia a un hombre de mucho dolor y de mucho sufrimiento. ¿En qué etapa vivió en esta tierra? Desconocemos en qué tiempo. Algunos dicen que Job fue contemporáneo de Abraham. Otros dicen otras cosas, pero no nos vamos a enfocar en el tiempo en que vivió Job. Si alguien, hermanos, muestra la Biblia persona que pasó muchas atribulaciones, fue Job. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que a través de esas tribulaciones, haber perdido sus 10 hijos en un solo día, haber perdido toda su hacienda, toda su riqueza, él nunca perdió la visión de que Dios tenía un propósito en su vida. Váyase a ir a Job, o vayámonos más bien. Job, atrasito de Salmos, es el último libro de historia que nos marca la Biblia. Job capítulo 1, verso 22. A pesar que Job tenía un dolor tremendo, hermanos, nosotros que somos padres, creo que no existiría un dolor más fuerte que sufrir la pérdida de un hijo. Ahora, hermano, imagínese la pérdida de 10 hijos en un solo día. ¿Cómo le doy la noticia que sus hijos fueron aplastados, cayó la casa donde estaban celebrando y fueron muertos? Aún con todo esto, ahí en el verso 1, capítulo 1, verso 22, dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
En otras palabras, hermano, con todo lo que Job estaba sufriendo, él sabía que Dios tenía un propósito con todo eso. Por eso dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo sé que en mi sufrimiento, en mi angustia, todo mi pesar, toda mi angustia, Dios tiene un propósito con eso. ¿Se dan cuenta, hermano, la entereza de este hombre? Él era adorador de Dios y él sabía que en todo lo que estaba viviendo, en toda su angustia, en todo su dolor, había la mano de Dios y había un propósito por lo cual estaba pasando. Amén. El salmista David, hermanos, en el Salmo 138, verso 8, cuando él lo escribe, aquí enseguidito estamos, Salmo 138, verso 8, las primeras partes ahí de este versículo, nada más, hermano. Dice: Jehová, o el Señor, cumplirá sus propósitos en mí. David estaba consciente que Dios tenía un propósito para él. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. También nosotros, hermanos, debemos de estar conscientes desde que emprendemos nuestro caminar, nuestra vida cristiana, que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Hay que reconocer que no es fácil aceptar las cosas difíciles que nos llegan a pasar. No es fácil, hermanos, aceptar. Pero cuando nosotros conocemos la Escritura, en primer lugar, sabemos que Dios tiene un propósito por lo que yo estoy pasando. Si yo le pregunto a usted en esta noche, hermano, casi estoy seguro que me va a contestar que sí. Si le pregunto, ¿usted ha tenido problemas, adversidades en este caminar? Creo que todos hemos tenido, no uno ni dos, sino muchos problemas. Pero ¿qué ha sucedido, hermano? Dios tiene y ha tenido un propósito en nuestras vidas. Por eso está hasta este momento usted aquí, y por eso yo estoy hasta este momento aquí. Porque las adversidades, las tribulaciones me han servido para acercarme al Señor. Yo muchas veces, hermano, como usted, lo puedo asegurar, como usted, he tenido problemas fuertes. Y mi oración no nada más, hermanos, era de: te pido, Señor. Le gritaba al Señor. Buscaba por ahí un campito donde le pudiera gritar al Señor con toda mi alma y con toda mi necesidad: Señor, te necesito, no me dejes solo. No sé si usted ha pasado por ese tipo de oración, cansado de los problemas, agobiado, angustiado. A grito le pedimos al Señor. ¿Qué dijo el salmista? Como el siervo clama, no pide, clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ya no nos conformamos, hermanos, en nuestra angustia. Nada más: Señor, pues yo te pido. Señor, pues yo te suplico. No, hay un clamor,
Yo lo digo porque yo he pasado, hermano, y mi oración es a gritos. Busco allá un lugar, allá en el sótano, porque en la casa tenemos sótano, y allá en el sótano muchas veces me he refugiado para que ni mi esposa me escuche. Si a gritos le pido al Señor, Señor, tómame de tu mano y no me dejes. Gloria a Dios. Aquí el salmista dice, el Señor cumplirá sus propósitos en mí. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, Él va a cumplir sus propósitos en mi vida. Ahora, hermanos, ¿a quién de ustedes les gusta pasar por sufrimientos? A nadie nos gusta, yo estoy de acuerdo, a nadie nos gusta. Pero cuando entendemos, hermanos, qué significado, para qué sirven las tribulaciones en mi vida, le damos gracias a Dios. Porque, hermanos, cuando pasamos por tribulaciones, nos sentimos más cerca de Dios. Nos sentimos más cerquitas, sentimos que el Señor está de nuestro lado. Pero aquí Pablo le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, hermanos, la palabra necesidad es necesario. ¿Qué indica? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se tiene que volver una necesidad en la vida del cristiano? Porque Pablo dice, es necesario. Se necesita, en otras palabras. Gloria a Dios. Es necesario. Necesidad, hermanos, es algo indispensable. Algo que ocupo. Cuando usted dice, necesito esto o aquello, es algo que está ocupando. Algo que usted necesita, que es indispensable. Es lo que quiere decir cuando Pablo dijo, es necesario. Es indispensable que nosotros como cristianos pasemos por tribulaciones, porque si no pasamos por tribulaciones, no podemos entrar en el reino de los cielos. Entre las cosas, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que pasar para poder entrar en el reino de los cielos, hermanos, necesitamos creer, porque queremos entrar en el reino de los cielos. Necesitamos arrepentirnos para entrar en el reino de los cielos. Necesitamos bautizarnos para entrar en el reino de los cielos. Estas cosas son necesarias, porque si no pasamos por este proceso, no va a haber entrada en el reino de los cielos. Amén. Es necesario perseverar también, ¿o no? Voy a bautizarme, voy a arrepentirme, voy a creer por 2 o 3 años y ya de ahí me regreso. No vamos a entrar en el reino de Dios. Es necesario, hermanos, la nueva criatura. ¿Sí o no? Si no somos nueva criatura, no vamos a entrar en el reino de Dios. Y también, hermanos, añadamos, es necesario pasar por tribulaciones. Todo este proceso tiene que estar en la vida del cristiano. Sí, amén. Pero, hermanos, usted se preguntará, ¿pero para qué o por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? ¿Acaso somos masoquistas? ¿Acaso necesitamos que las cosas sean contrarias? ¿En qué me pueden servir? ¿Qué beneficio tienen a mi vida cristiana las tribulaciones? Pues la Biblia marca, hermanos, grandes beneficios.
Y cuando usted y yo entendemos los beneficios que obtenemos, no le rehuimos a las tribulaciones. Y ahorita vamos, poco a poquito, vamos a ir entendiendo. Mire, váyase a Romanos. Ahí vamos a ir destapando poco a poco. Romanos capítulo 5, verso 3 y 4. Gloria a Dios. Amén. Dice así, hermanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces sí tiene beneficios que pasemos por tribulaciones. Amén. Aquí claramente Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Fíjese bien, cuando nosotros entendemos el propósito de las tribulaciones, no las enfrentamos con quejas o lamentaciones. No viene usted cuando el hermano que está presidiendo le da el tiempo para que usted le dé gracias a Dios. No viene usted y se para, agarra ese micrófono que tienen ahí y empieza a quejarse. Ay, hermanos, me pasa esto. Ay, hermanos, tengo esto. Desde ahí, hermanos, usted está equivocando el tiempo que se le dio. Se le dio tiempo para que dé gracias a Dios, no para que traiga sus quejas y lamentaciones. Gloria a Dios. Las quejas y lamentaciones, nosotros las tenemos que sufrir, hermano. Nosotros tenemos que dar la cara al pueblo, usted y yo, que estamos siendo vencedores y no venimos a quejarnos. Pablo dice, ¿qué hacemos en ese momento? Nos gloriamos. ¿Le leyó? Si no, acompáñeme. Y no solo esto, sino que también ¿qué? Nos gloriamos. No andamos quejándonos. Yo no he oído, hermano, en estos cultos que he estado aquí, yo no he oído a ninguno de ustedes que se pare a quejarse. No lo estoy diciendo porque lo he escuchado. Pero muchas veces, en algunas denominaciones, eso se vuelve costumbre. Ay, hermanos, estoy sufriendo mucho. El vecino no me deja en paz. Me sacó la lengua, me hizo esto, me hizo aquello. Y aquí una serie de congojas, de quejas, de lamentaciones. No, hermanos, nosotros debemos de aprender a venir y glorificar a Dios como exhortaba el hermano. Y las atribulaciones, nosotros debemos de decirle: gracias te doy, Señor, porque me permites pasar por este proceso. Dice la Escritura, hermanos, téngalo usted completamente seguro, porque dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora ahí va. Dice que Dios no pondrá carga sobre nosotros que no podamos llevar, que no podamos sobrellevar. Si usted, hermano, está pasando por tribulaciones, créalo que Dios va caminando junto a usted. No va usted solo caminando, Dios va junto a usted. Y cuando usted se va a caer por el peso de sus tribulaciones, el Señor lo levanta, el Señor le fortalece. Por eso son necesarios que todo eso suceda en nuestras vidas. Ahorita vamos a ver qué beneficios puedo yo obtener de tribulaciones, de angustia. Porque Pablo con esa seguridad afirma que es necesario.
a través de las tribulaciones podamos un día estar en el reino de Dios, formar parte, aprovechar esa invitación que un día llegó a nuestras vidas y dijimos amén. Yo tomo esta invitación y me voy al reino de los cielos. Pasó por todo ese proceso de aprendizaje, de doctrina. Usted tiene que hacer esto, lo que marca la Escritura. Arrepentirse, bautizarse, tener en su vida un cambio de vida. Hemos dicho que la doctrina que el Señor dejó es una doctrina de cambio total de actitudes y de acciones. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué sucede? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la doctrina que el Señor dejó. Esa es la enseñanza que Él dejó. Y todo este proceso, el pastor se enseña, hermano, usted se quiere bautizar, tiene que ir cambiando, porque a usted y a mí nos enseñaron. Tiene que dejar las cosas del mundo. Y todo ese proceso lo tiene que hacer. Y mantener después esa perseverancia. Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Pero a pesar de todo eso, añádale, esté consciente que a todo eso que usted ha pasado, también necesita las tribulaciones. Pablo es bien claro y cuando él dice, son necesarias para entrar en el reino de Dios. O sea, si no pasamos por tribulaciones, no vamos a entrar en el reino de los cielos, aunque usted haya creído, aunque usted se haya arrepentido, aunque usted se haya bautizado, aunque usted sea nueva criatura. Ese proceso forma parte de nuestra vida cristiana. Amén. Entonces Pablo aquí dice, hermano, que no solamente dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Aquí está la clave. Porque las tribulaciones, ¿qué? Es una cadenita de eslabones, hermano. Y póngale atención y llévelos en su memoria, porque vamos a irlos examinando, hermano. Sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Se da cuenta que sí sirven las tribulaciones? Porque si usted, como yo, somos cristianos que en un momento explotamos, no tenemos paciencia, no podemos ser cristianos. Y la única forma, hermanos, para que usted y yo seamos pacientes es que pasemos por luchas, por tribulaciones, para que su carácter se vaya formando cristianamente, para que su carácter vaya tomando forma de cristiano, porque si no, de otra manera no puede ser cristiano. Ya ven, entonces sí es necesaria las tribulaciones porque tiene su producto, produce, hay ganancia. Pero cuando no se pasa por tribulaciones, no podemos tener carácter de cristiano. Amén. Ahora bien, hermanos, ¿qué es paciencia? ¿Qué entiende usted que es paciencia? Eso que las tribulaciones van a producir en su vida. Paciencia es virtud o cualidad que sufre o soporta, que sufre y se soportan las adversidades. Eso es tener paciencia. Virtud que posee la persona para sufrir las adversidades. ¿Qué dice el Salmo 41?
pacientemente esperé al Señor. Mire, vayámonos hasta allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pacientemente esperé al Señor, Amén. y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, la versión antigua dice: resignadamente esperé al Señor. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la virtud de saber soportar las tribulaciones, las adversidades, empezamos a ser cristianos con virtud de paciencia. No nos exasperamos, no perdemos el balance, estamos firmes, hermanos. Por eso el salmista dice: pacientemente esperé al Señor. Y cuando con esa paciencia sabemos esperar la respuesta del Señor, ¿qué dice enseguida? Hasta oyó mi clamor, me tomó de la mano y me hizo sacar de ese lago de desesperación, de ese lodo cenagoso que me tenía ahí pegado. Él me tomó de la mano y me sacó. Lo que le decía: no va caminando solo usted con sus adversidades, con sus tribulaciones. El Señor va a un lado de usted. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el año 2021. No, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Mientras nosotros estemos en este mundo, hermano, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y amén. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Gloria a Dios. Hebreos 10:36, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Como cristianos necesitamos de paciencia. Pero para obtener paciencia, ¿qué tenemos que hacer? Pasar por tribulaciones. Porque mientras la pasemos a gusto, sin problemas, sin dificultades, sin adversidades, no podemos tener carácter de cristiano. Aquí el escritor nos dice claramente: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa espera usted, hermano? La vida eterna, ¿verdad? Por eso estamos en este caminar, porque tenemos nuestra mirada ya. Poner la vista donde está Cristo, arriba, no en las cosas del mundo, escribió Pablo. Que no nos vayamos por las cosas del mundo, porque nosotros ya no estamos para satisfacernos a nosotros. Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Y lo que estoy viviendo en esta vida, en esta carne,
lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros tenemos estas cosas en nuestra mente y se convierten en una convicción, hermanos, vamos firmes caminando. Surge esa paciencia, somos moldeados por el Señor, pero no nos gustan, pero Pablo dijo, ahora sí entiende, son necesarias, las necesitamos porque a través de eso vienen las bendiciones a nuestra vida. Amén. Mire, denle la vuelta ahí en la hoja Santiago, capítulo 1, verso 4. Amén. Ahí estábamos pegados, hermanos. Ponga atención en lo que vamos a leer. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y completos, o sea, cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Aquí claramente dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Gloria a Dios. ¿Quién puede ser perfecto en esta vida? Nosotros. Porque ahorita, mi hermano, ahí la palabra perfectos del griego es teleios, que quiere decir y significa maduros. Cuando la palabra es perfecto, nos está diciendo que nosotros debemos de ser cristianos maduros. Es lo que quiere decir. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis maduros. Y cuando una persona, un cristiano, es perfecto o maduro, no se ofende fácilmente. No se enoja porque el pastor dice, ¿saben qué, hermanos? Pues necesitamos cooperar para esta obra o esto que necesitamos. Uy, no, el hermano, puro pedir dinero. Pues ¿qué piensa? ¿Que somos fabricantes de dinero o qué? No, porque somos cristianos maduros, que no perdemos el equilibrio ni nos enojamos por cualquier cosa ni por nada, porque hemos, hermano, practicado la paciencia. Aquí Santiago claramente dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos o maduros, en otra palabra, ya traducido del griego, para que seáis maduros y completos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo todo el tiempo, hermano y hermana, he dicho que las metas del cristiano son altas, no son fáciles, porque nuestra carne nos estorba, pero sí son logrables. Sí podemos obtenerlas, pero si las aplicamos desde el punto de vista de nuestra carne, todo es imposible. Muchas adversidades, muchos tropiezos hay, y todo es una bola de nieve que no podemos vencer. Pero cuando vamos entendiendo la Escritura y vamos entendiendo paso por paso de las cosas que nosotros tenemos que practicar, nada nos va a mover, hermanos, del camino del Señor. Vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán aflicciones, pero ¿qué va a decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amén. Efesios 4:13.
Gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo cuando leo la carta de Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Con esa confianza que Pablo podía decir, sed imitadores de mí, imítenme a como yo soy cristianamente, así como yo de Cristo. Pero ¿cuándo podemos decir, hermanos, estas palabras? ¿Cómo podemos provocar a mis hermanos, a mis conciudadanos del reino de los cielos? Cuando nosotros, hermanos, somos perfectos o maduros. Pablo, ¿qué le escribió a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie te subestime, sino sé ejemplo de esos hermanos mediocres. Te lo voy a poner fácil, de esos hermanos mediocres que ahorita se animan y mañana andan desanimados. No, ¿de quiénes? De los fieles. Aleluya. Sé ejemplo de los fieles en palabra, conducta y amor. Amén. Gloria a Dios. Las metas, hermano, de usted como joven no son facilitos como para perder el tiempo. Usted tiene que ser ejemplo, no de los de los que están a medias, de los hermanos que usted ve que son fieles. Yo voy a tratar de ser ejemplo del hermano fulano de tal. Pues no los conozco por su nombre, pero yo voy a ser ejemplo. ¿Por qué? Porque Pablo invita a esta actitud. Por eso digo, hermano, las metas de nosotros los cristianos son altas. No son fáciles como para decir, ya me bauticé, ya me entregué, ahora sí, pues a esperar el reino de los cielos. No, empieza el proceso de crecimiento y de madurez para que nadie nos mueva, hermano. Para que, el hermano me pasó por un lado y no me saludó. Y hay algo que ya no quiero venir a la iglesia porque no me saludó. Muchas veces sucede, ahí anda el pastor, hermano, ¿y por qué no va? Porque el hermano no me saludó. El hermano Oscar me pasó por un lado y ni me peló. O sea, no es ser maduro eso, hermanos. No es ser perfectos. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3, verso 17. Amén. Gloria a Dios. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y todo eso, hermanos, va a venir a nuestra vida, no por producto de la casualidad. No, hermanos, sino porque nosotros sabemos que el pasar por tribulaciones va a venir un crecimiento espiritual, un crecimiento como cristianos a nuestra vida. Y es fácil, hermanos, le encontramos sabor al ser cristiano. No representa, hermanos, una carga servirle a Dios. Dijo el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré descansar. Pero sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Todo eso, hermano, todo eso cuando nosotros aprendemos el propósito y el proyecto de Dios, adquirimos en nuestro caminar. Muchos se han devuelto, han retornado atrás por falta de inmadurez, por falta de perfección, vamos a decir. Porque cualquier cosa, es que mire esto, es que aquello y lo otro, y se retiran de la iglesia, se retiran del camino del Señor muchas veces. Pero la clave, hermano, para perseverar en el camino del Señor, aquí están plasmados en la palabra de Dios. Si hay preocupación en nuestra vida por tener esas cualidades que marca la Escritura, tendremos que vivir conforme a la palabra. Si jamás, hermanos, nos metemos a la palabra, jamás vamos a ser personas perfectas o maduras, que es lo que quiere decir perfecto. No es que no tengamos defectos. Defectos los tiene usted y los tengo yo. Lo que enseña la Escritura cuando dice perfectos es que seamos creyentes cristianos con madurez. La palabra perfectos, hermanos, ya la vimos del griego. Del hebreo es tam, que significa íntegro. Mire, vayamos ahí a Job, capítulo 1. ¿Qué cualidades tenía Job? Volvemos otra vez al libro de Job. Capítulo 1, verso 1 y verso 8. Gloria a Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre, ¿qué era? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí la palabra está escrita en hebreo y significa íntegro. Job era un hombre íntegro para con Dios. No está diciendo que no tenía defectos, pero era íntegro para con Dios. Verso 8, acompáñeme. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, nuevamente, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí la palabra, vuelvo a repetir, perfecto. Job era íntegro para con Dios. Y muchas veces del hebreo al griego cambia el significado de la palabra. Por eso tenemos que entender en qué sistema o forma nos está hablando la Escritura. Y no quiere decir que Job no tenía defectos. Muchos defectos tenía, pero aquí Dios lo presenta como un hombre íntegro para con Dios. Amén. ¿Qué es maduro, hermano? ¿Qué entiende usted? Perfecto o maduro. ¿Qué es maduro para usted? Maduro es quien tiene capacidad para discernir todas las cosas con prudencia. Para ser perfectos o maduros es demostrar cualidades que nosotros podemos discernir todas las cosas con prudencia. Eso es ser un cristiano perfecto o maduro. Saber discernir, saber por dónde vienen las cosas, qué espíritu mueve, qué es lo que está moviendo al hermano. Cuando nosotros discernimos, entonces tenemos capacidad, hermanos, para saber qué es lo que está moviendo. Y cuando tenemos esa capacidad, no nos ofendemos. A la otra me saludará el hermano. A lo mejor va ocupado en sus pensamientos y les cuenta se dio que yo estaba parado aquí. Pero cuando no hay madurez, todo nos ofende. Vamos casi llorando a la casa. El hermano Francisco pasó por un lado y el pastor ni me saludó. Ya no vuelvo a la iglesia. O sea,
Somos tan sentimentales, hermanos, que a lo mejor van absortos, atraídos por otro pensamiento, y muchas veces sucede. Oye, hermano, el otro día pasó por un lado de mí, no me saludó. Discúlpeme, hermano, es que iba pensando no sé qué cosa. Pero cuando se es maduro, hermano, sabemos discernir. Es que el hermano iba pensando no sé qué cosa y casi me atropelló y me saludó, y no asume una actitud de ofendido. Entonces, hermano, se da cuenta por qué son necesarias las tribulaciones, por qué Pablo dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Porque a veces lo adquirimos y a veces se nos vuelve a olvidar. Entonces necesitamos otra probadita, necesitamos otra pasadita por tribulación y angustia, para que ese carácter que tenemos siga amoldado, se siga formando de una manera fuerte en nuestras vidas. Y hermano, cuando nosotros tenemos estas características, no fácil vamos a caer, no fácil nos vamos a ofender, sino vamos a ser una persona con juicio, con capacidad para saber entender la actitud de cualquier persona, amigo o hermano. Amén. Entonces les hago una pregunta: ¿nos conviene, hermano, pasar por tribulaciones? ¿Las necesitamos? Sí, las necesitamos. Usted y yo necesitamos, hermanos. No es que seamos masoquistas, necesitamos que esas tribulaciones moldeen mi carácter cristiano, le den forma, porque venimos, hermanos, de un mundo contaminado, lleno de pecado. Entonces venimos de aquí, Dios nos va a moldear. ¿En qué manera? Ay, hermano, ay, mi hijo, así. No, lo va a hacer pasar por cosas dificultosas, para que usted como cristiano vaya adquiriendo ese carácter que necesitamos. Porque Pablo es bien claro, dice que si no pasamos por tribulaciones, no podemos ser participantes del reino de Dios. Y como pasamos por muchos otros, ya hablábamos del proceso de cambio, de entrega, en el proceso de seguir la palabra de Dios, arrepentimiento, bautismo, perseverancia, pero también hacía falta o hace falta añadir estas cosas a nuestra vida cristiana. Cuando usted adquiere, hermano, este carácter, yo se lo aseguro, nunca se va a sentir molesto, defraudado, porque tiene carácter de cristiano. Tiene ese carácter. Ha tomado la semejanza del Señor. Él dijo: sed humildes y mansos, como yo. Pero no confundamos la palabra mansos, no mensos. Amén. Mi deseo, hermanos, no sé si captó, dejarle ese pensamiento en su vida y en su corazón. Que cuando esté pasando por luchas, angustias, no las traiga aquí y suelte lágrimas y quejas y lamentaciones. Hermano, no puede, hermano esto y hermano esto, y a la siguiente vez vuelve a pasar, ya dicen los hermanos: ya sé lo que va a decir, ya sé lo que va a expresar. Pero cuando nosotros, hermanos, permitimos, sabemos que todo esto es para bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que Dios aman, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme al propósito de Dios son llamados. Todo, hermano, todo lo que le pase, le va a sacar ventaja, es para bien.
Por eso cuando entendemos esas cosas, las podemos acomodar. La Biblia lo dice y sabemos que tenemos que pasar. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, hermanos, que se comieran el cordero de la Pascua, les dijo, vayan y fabriquen o vayan a la panadería y compren pan dulce para que se lo coman. Se lo tienen que comer con hierbas amargas. Y las hierbas amargas significan o tipifican en nuestra era cristiana las luchas, las amarguras que a veces pasamos como cristianos. Nos comemos el cordero, aceptamos el sacrificio de Jesús, porque si ustedes recuerdan, Juan lo presentó como ¿qué? San Juan 1:29, por allá lo leí el domingo en el comedor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aceptamos ese sacrificio de Cristo y lo tenemos que comer con hierbas amargas. Tienen que venir a nuestras vidas amarguras, tribulaciones y angustias. Pero somos, hermanos, victoriosos porque creamos carácter. Si usted quiere participar del reino de los cielos, tiene que pasar por luchitas, y que aunque no le guste, cuando usted pase por esas luchas, le va a poder decir gracias a Dios, porque me siento de otra manera, me siento más como que he crecido, como que ay, voy a la estatura de un varón perfecto. Mi deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y pues adelante, hermano, no le rehuya, no se queje, no se lamente, no le llame al pastor, hermano, venga a orar por mí porque tengo luchas. Le va a decir el hermano, pues pase las hermanas, porque le van a ayudar. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Y hermano, pues le entrego.